Dicen que la inteligencia es un don, pero ¿y si también fuera una maldición? Desde pequeños, nos enseñan que el conocimiento es la llave que abre todas las puertas, que la inteligencia nos eleva por encima de la ignorancia y nos acerca a la verdad. Pero lo que rara vez nos dicen es que, a veces, ver demasiado, entender demasiado, puede alejarnos del resto del mundo. ¿Qué pasa cuando empiezas a hacer preguntas que nadie más se hace? Cuando ves conexiones invisibles para los demás, cuando descubres verdades que preferirías no haber conocido. El peso del conocimiento puede ser sofocante, un fuego que consume la inocencia y nos deja con una conciencia demasiado despierta para encontrar paz. Muchos de los grandes genios de la historia han cargado con esta maldición. Nietzsche, cuya lucidez lo llevó a la locura. Tesla, cuyo ingenio revolucionó el mundo, pero murió solo y olvidado. Van Gogh, cuya mente veía colores y formas que otros no podían imaginar, pero cuya soledad lo consumió. La inteligencia puede ser un faro en la oscuridad, pero también puede convertirte en un náufrago, perdido en un océano de pensamientos en el que pocos pueden acompañarte. Porque a veces, cuanto más entiendes, más difícil se vuelve encajar en un mundo que prefiere la comodidad de lo simple a la incomodidad de lo verdadero. Así que la pregunta sigue en pie, ¿es la inteligencia una bendición o una condena? Ser más inteligente que los demás a menudo significa ser incomprendido. La mayoría busca aceptación, pero el genio encuentra aislamiento. Esto se debe a que una mente brillante opera en frecuencias que no siempre resuenan con las de quienes lo rodean. Mientras muchos se conforman con las explicaciones simples o las verdades compartidas, el genio se siente impulsado a explorar lo desconocido, a cuestionar lo establecido y a desafiar los límites de lo posible. Pero esta búsqueda constante puede volverse una carga, ya que aquello que para el genio es una revelación, para los demás puede ser confuso, irrelevante o incluso amenazante. Este aislamiento no solo es externo, sino también interno. El genio vive atrapado en un flujo interminable de pensamientos, ideas y cuestionamientos, a menudo sin encontrar un interlocutor capaz de comprender o compartir su visión. En su soledad, enfrenta una contradicción, una parte de sí mismo anhela conectar, mientras que la otra sabe que su profundidad intelectual lo separa de los demás. Este vacío social no es una elección deliberada, sino una consecuencia de la incapacidad de la mayoría para seguir el ritmo de su mente, lo que lleva a malentendidos, rechazo o incluso hostilidad. Además, el genio se enfrenta a una percepción ampliada de la realidad. Ve no solo las maravillas del mundo, sino también sus fallas, sus contradicciones y sus tragedias. Esta lucidez puede ser tanto un don como una maldición, ya que le permite comprender problemas complejos, pero también lo deja expuesto a un nivel de sufrimiento y preocupación que otros ignoran. Cuanto más comprende, más consciente es de lo frágil e imperfecto que es todo, lo que a menudo lo sumerge en una angustia existencial difícil de compartir. Sin embargo, el aislamiento del genio no está exento de propósito. En su soledad, encuentra la libertad para explorar sus ideas más revolucionarias, aquellas que serían ridiculizadas o rechazadas en un entorno más convencional. En este espacio privado, libre de juicios externos, el genio transforma su aislamiento en un laboratorio creativo, donde las ideas que parecen incomprensibles para los demás adquieren su forma más pura y significativa. Y aunque este camino puede parecer desolador, también es el que ha llevado a la humanidad hacia sus avances más brillantes. Porque, en última instancia, el aislamiento del genio no es solo un precio que paga por su inteligencia, sino también la fuente de su capacidad para cambiar el mundo. El conocimiento puede llevar a la grandeza, o a la desesperación. Friedrich Nietzsche, un pensador brillante, acabó sus días en la locura. Tesla murió solo y olvidado, a pesar de haber cambiado el mundo. Estas figuras ilustres, dotadas de una mente extraordinaria, son ejemplos de cómo el peso del conocimiento puede ser tanto una bendición como una carga insoportable. Nietzsche, con su profunda exploración de la moral, la existencia y la naturaleza humana, alcanzó un nivel de lucidez que pocos podían comprender, pero también se adentró en los abismos de su propia mente, enfrentándose a verdades que quebrarían el espíritu de cualquiera. Al final, su brillantez intelectual lo aisló, y el mundo lo redujo a la tragedia de su colapso mental, sin entender que su locura fue quizá el precio de haber visto demasiado. Por otro lado, Nikola Tesla, un visionario que moldeó el futuro con sus inventos, vivió atrapado entre la genialidad y la incomprensión. Fue un hombre que entendió la electricidad como nadie más en su tiempo, que visualizó tecnologías que el mundo tardaría décadas en comprender. Sin embargo, su singularidad lo condenó a ser marginado por una sociedad que no sabía cómo valorar sus ideas. Murió solo, en un pequeño cuarto de hotel, mientras otros cosechaban los frutos de su trabajo. La soledad de Tesla no fue solo física, sino también emocional. A pesar de haber contribuido de forma incalculable al progreso humano, nunca encontró el reconocimiento en vida que merecía.
Estas historias nos recuerdan que el conocimiento y la genialidad no siempre llevan al éxito o a la felicidad. Más bien, pueden convertirse en un peso aplastante que separa a las grandes mentes del resto de la humanidad. Cuanto más profundo es el entendimiento, más evidente se vuelve la indiferencia o incluso la crueldad del mundo. Esta desconexión puede llevar a la frustración, la melancolía y, en algunos casos, al deterioro emocional o físico. Sin embargo, Nietzsche y Tesla también simbolizan algo más grande, el poder transformador de la mente humana, incluso frente a la adversidad. Aunque ambos murieron sin el reconocimiento pleno de su obra, su legado trascendió sus vidas. Sus contribuciones, tanto filosóficas como científicas, cambiaron la forma en que entendemos el mundo. Esto nos deja con una pregunta inquietante: ¿vale la pena sacrificar la tranquilidad personal por el avance de la humanidad? Tal vez la grandeza siempre venga acompañada de un precio, y quizá aquellos que están dispuestos a pagarlo sean los verdaderos motores del cambio, aunque a menudo lo hagan en soledad y con un sufrimiento que el mundo rara vez reconoce. El mundo valora la inteligencia cuando es útil, pero teme a quienes piensan demasiado. Preguntar demasiado, dudar demasiado, puede hacerte ver como una amenaza. La sociedad, en su esencia, está diseñada para funcionar dentro de un marco de normas, costumbres y creencias que otorgan estabilidad. Aquellos que cuestionan estas estructuras representan un desafío, no porque sean malintencionados, sino porque su curiosidad y su sed de verdad sacuden los cimientos de lo que muchos prefieren aceptar sin debate. Pensar demasiado puede ser interpretado como un acto de rebelión, incluso cuando no se tiene esa intención. Quien no se conforma con las respuestas simples o con las verdades absolutas que dicta la mayoría se enfrenta al rechazo, porque su capacidad de ver más allá pone en evidencia la fragilidad de las certezas colectivas. En lugar de ser admirados por su profundidad, a menudo son catalogados como disruptivos o peligrosos, porque sus preguntas pueden incomodar a quienes no están preparados para enfrentarse a ellas. La historia está llena de ejemplos de mentes inquisitivas que fueron vistas como amenazas en su tiempo. Sócrates, quien enseñaba a pensar críticamente y a cuestionar la moralidad convencional, fue condenado a muerte por corromper a la juventud y desafiar las normas de Atenas. Galileo Galilei, al atreverse a defender una visión del universo que contradecía las enseñanzas de la Iglesia, fue silenciado y obligado a retractarse. Incluso en el mundo moderno, quienes plantean ideas que sacuden las estructuras establecidas suelen enfrentarse al rechazo, el aislamiento o la difamación, no porque estén equivocados, sino porque sus pensamientos desestabilizan un orden que se siente cómodo en su inercia. La paradoja radica en que las mismas sociedades que temen a quienes piensan demasiado son las que más se benefician de ellos. Las grandes transformaciones, las revoluciones culturales y los avances científicos nacen de esas mentes inquietas que no se conformaron con lo que se les dijo que era cierto. Pero hasta que sus ideas sean útiles o se vuelvan innegables, suelen ser rechazados, atacados o ignorados. Pensar profundamente no es solo un acto intelectual, sino también un acto de valentía. Implica enfrentarse no solo a las incertidumbres del mundo, sino también al juicio y al rechazo de aquellos que prefieren la comodidad de las respuestas fáciles. Al final, quienes dudan demasiado, quienes preguntan lo que nadie se atreve a preguntar, terminan siendo los que empujan al mundo hacia adelante, aunque paguen el precio de ser incomprendidos o temidos mientras lo hacen. El mundo valora la inteligencia cuando es útil, pero teme a quienes piensan demasiado. Preguntar demasiado, dudar demasiado, puede hacerte ver como una amenaza. La sociedad, en su esencia, está diseñada para funcionar dentro de un marco de normas, costumbres y creencias que otorgan estabilidad. Aquellos que cuestionan estas estructuras representan un desafío, no porque sean malintencionados, sino porque su curiosidad y su sed de verdad sacuden los cimientos de lo que muchos prefieren aceptar sin debate. Pensar demasiado puede ser interpretado como un acto de rebelión, incluso cuando no se tiene esa intención. Quien no se conforma con las respuestas simples o con las verdades absolutas que dicta la mayoría se enfrenta al rechazo, porque su capacidad de ver más allá pone en evidencia la fragilidad de las certezas colectivas. En lugar de ser admirados por su profundidad, a menudo son catalogados como disruptivos o peligrosos, porque sus preguntas pueden incomodar a quienes no están preparados para enfrentarse a ellas. La historia está llena de ejemplos de mentes inquisitivas que fueron vistas como amenazas en su tiempo. Sócrates, quien enseñaba a pensar críticamente y a cuestionar la moralidad convencional, fue condenado a muerte por corromper a la juventud y desafiar las normas de Atenas. Galileo Galilei, al atreverse a defender una visión del universo que contradecía las enseñanzas de la Iglesia, fue silenciado y obligado a retractarse. Incluso en el mundo moderno, quienes plantean ideas que sacuden las estructuras establecidas suelen enfrentarse al rechazo, el aislamiento o la difamación, no porque estén equivocados, sino porque sus pensamientos desestabilizan un orden que se siente cómodo en su inercia.
La paradoja radica en que las mismas sociedades que temen a quienes piensan demasiado son las que más se benefician de ellos. Las grandes transformaciones, las revoluciones culturales y los avances científicos nacen de esas mentes inquietas que no se conformaron con lo que se les dijo que era cierto. Pero hasta que sus ideas sean útiles o se vuelvan innegables, suelen ser rechazados, atacados o ignorados. Pensar profundamente no es solo un acto intelectual, sino también un acto de valentía. Implica enfrentarse no solo a las incertidumbres del mundo, sino también al juicio y al rechazo de aquellos que prefieren la comodidad de las respuestas fáciles. Al final, quienes dudan demasiado, quienes preguntan lo que nadie se atreve a preguntar, terminan siendo los que empujan al mundo hacia adelante, aunque paguen el precio de ser incomprendidos o temidos mientras lo hacen. Si alguna vez te has sentido fuera de lugar por ver el mundo de manera diferente, tal vez seas parte de esa élite maldita por el conocimiento. Esa pequeña fracción de personas que, por su capacidad de pensar más allá de lo obvio, quedan atrapadas entre dos mundos, el de quienes no pueden seguir el ritmo de su mente y el de sus propias reflexiones, que nunca cesan de cuestionarlo todo. Esta élite, aunque admirada en teoría, a menudo se enfrenta a la soledad en la práctica. Porque ver el mundo de manera diferente no es solo un don, es también una carga que te separa de la comodidad de lo común. Estar maldito por el conocimiento significa ser incapaz de cerrar los ojos ante las verdades incómodas que otros prefieren ignorar. Significa preguntarte constantemente si las normas que guían a la sociedad tienen sentido, si lo que todos aceptan como verdad no es, en realidad, una construcción frágil y limitada. Significa buscar significado en un mundo que, con demasiada frecuencia, parece contentarse con la superficialidad. Y, en ese proceso, te das cuenta de que lo que te distingue también te aísla. Porque pensar diferente, ver diferente y sentir diferente no siempre es bienvenido en un entorno que teme lo desconocido. Esta maldición no solo reside en la incomprensión externa, sino también en la lucha interna. Ser parte de esta élite significa vivir en un estado constante de inquietud. Tus preguntas nunca tienen respuestas definitivas, y tus ideas, por muy avanzadas o profundas que sean, no siempre encuentran un terreno fértil donde crecer. Es un camino solitario, pero también necesario, porque son esas mentes inquietas las que empujan los límites de lo que es posible, aunque a menudo lo hagan al precio de su propia paz. Pero esta maldición también tiene un lado luminoso. Si te sientes fuera de lugar, si tus pensamientos te llevan más allá de lo que otros consideran suficiente, tal vez seas parte de esa élite no porque estés condenado, sino porque estás llamado a algo más grande. A cuestionar, a crear, a desafiar las estructuras que otros aceptan sin dudar. Tal vez esa incomodidad que sientes no sea un error, sino una señal de que estás viviendo en la frontera entre lo que es y lo que podría ser. Al final, ser parte de esta élite maldita por el conocimiento no es algo que se elige, pero sí algo que puede abrazarse. Porque aunque el precio sea alto, las recompensas, la claridad, la libertad de pensamiento, la capacidad de imaginar un mundo diferente, hacen que el viaje, por más solitario que a veces sea, valga la pena. Quizá no todos te entiendan, pero eso no te hace estar fuera de lugar. Tal vez simplemente estés viviendo en un nivel de conciencia al que pocos se atreven a ascender.